Efesios. Si usted no tiene una Biblia, se le puede prestar una, especialmente a nuestros invitados, ¿no? Como Jenny, por ejemplo, o algún otro que necesita alguna Biblia, podemos prestarle una. Pero si usted tiene una Biblia, vaya a Efesios capítulo 2 y espero que pueda preparar su corazón. Yo le animo a preparar su corazón, su mente, y que el tema del cual vamos a hablar en esta noche pueda ayudarle a entender mucho más las cosas. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 2. Y le voy a animar que ore en su corazón un momentito, le pida a Dios que le hable, que le ayude y que pueda cachar algo que Dios nos diga en su palabra, ¿no? Vamos a orar. Señor, en esta noche, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por las familias que han llegado con el fin de escuchar tu palabra, de animarse, de crecer en su fe. Y Padre, quiero poner en tus manos este tiempo, que tu Espíritu Santo y su poder usen la palabra de Dios predicada para que llegue a nuestros corazones, podamos entender un poquito más acerca de ti, de tu palabra, podamos valorar muchas cosas. A veces, quizás, no siempre tú esperas un cambio de decisiones, a veces simplemente es un cambio de manera de pensar y poder comprender las cosas como tú quieres que las comprendamos. Bendice este tiempo de enseñanza, que pueda tu Espíritu Santo usar tu palabra para hablarnos al corazón y saber qué decisiones tomar en nuestra vida, y que podamos salir de aquí contentos sabiendo que tú nos hablaste. Permíteme ser de bendición a mis hermanos, guíame a la hora de presentar tu palabra, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, uno de los propósitos que tenemos en nuestra vida, al menos los que van a una iglesia, es acercarnos a Dios. Yo creo que el hecho de que usted está acá es con el deseo de acercarse a Dios. Yo creo eso. A lo mejor me vino a ver usted a mí, a ver cómo estaba, y gracias, se lo agradezco. Pero realmente quien viene a la iglesia, realmente con una correcta motivación, viene buscando a Dios, viene acercándose a Él. Ahora, la cosa es que mucha gente tiene ideas raras de cómo acercarse a Dios. Tenemos ese propósito, pero buscamos muchas maneras, ¿no? Gente hace algunos ritos para acercarse a Dios. Por ejemplo, prenden una veladora en casa. Yo me pregunto dónde está eso en la Biblia, porque no tiene mucho fundamento, ¿no? Yo creo que mucha gente gana mucho dinero con esas veladoras, eso sí lo creo. Pero en la Biblia usted no ve que una veladora realmente te acerque más a Dios. Pero bueno, es una idea que por ahí la gente tiene, ¿no? Algunas personas hacen ciertos sacrificios, algunas personas pues queriéndose acercar a Dios, agarran una Biblia, la que tienen ahí en su casa, la que les regalaron, y le soplan, y entonces empiezan ahí como baraja, ¿no? A ver qué me encuentro, ¿no? Y hay gente bien intencionada, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero pues buscan y ya agarran y encuentran ahí algo de Apocalipsis y lo leen, y en vez de sentirse más cerca, se sienten ahora asustados, porque no saben qué va a pasar en sus vidas, ¿no? Una vez una persona me dijo que estaba empezando a leer la Biblia, quería acercarse a Dios, y yo como pastor ya siempre pregunto, yo no le digo, qué bueno, yo le digo, oiga, ¿y qué está leyendo? Me dijo, el libro de Ezequiel, y yo, oh, válgame, de los libros más difíciles, y se pone a leer Ezequiel, ¿no? Entonces se va a terminar, hasta los cristianos de más tiempo salen confundidos de leer el libro de Ezequiel. Ahora imagínese una persona que no conoce la Biblia y la barajea y encuentra el libro de Ezequiel. Entonces, está bien intencionada la gente, pero muchas veces no sabe muy bien cómo hacerlo. Muchas personas he visto que traen a veces ahí un medalloncito, sintiendo que nada más por tener una medalla, un escapulario, ya con eso van a estar más cerca de Dios.
Algunas personas hasta se tatúan alguna imagen o alguna cosa con el fin de sentir que ya están más cerca de Dios. Hay muchas ideas que por ahí se tienen, ¿no? En la Biblia jamás se dice que porque te tatúes aquí el nombre de Jesucristo ya con eso lo vas a tener más cerca. Digo, de que tienes su nombre en la piel, si lo tienes en la piel quizás te lo tatúas, pero no significa que Dios esté más cerca de ti. A lo mejor está en tu piel, pero pues no está en tu corazón ni en tu vida, ¿verdad? Algunas otras personas, de hecho, bien intencionadamente, pues se meten al celular y buscan en YouTube o en Facebook o en TikTok lo más cercano a Dios que puedan tener, ¿verdad? Y yo he visto como gente, pues ajena a Dios, alejada a Dios, pero ponen sus historias y ponen cosas de Diosito, ¿verdad? Y que Diosito me ayuda y todo esto. Y está bien intencionado, pues, pero la cosa es que muchas veces la gente queriendo acercarse a Dios, pues lo primero que se encuentra en su celular es lo primero que ve. O también lo que he visto que hacen es, se acercan a la iglesia pues más cercana a su casa, ¿no? La que ven ahí cerquita de su casa, dicen, pues ahí hay una iglesia, me voy a ir a meter a ver qué. Y es bien intencionado todo eso, pero la verdad es que muchas veces no termina uno acercándose a Dios. Es más, yo creo que como pastor se lo puedo decir, a veces hasta más riesgoso nada más agarrar el internet y ver en YouTube a ver cualquier predicador que me encuentre, hasta más peligroso puede ser eso y más dañino que benéfico, porque puede ser que le enseñen cosas bien raras, que le alejen de Dios, o quizás hasta, pues ciertamente a veces hay iglesias que no son de Dios ni le ayudan a acercarse a Dios. Y mire, mucha gente a mí me ha dado quejas de otras iglesias. Muchas iglesias están tras de su dinero, francamente. Me acuerdo la vez que estaba tocando puertas y le invité a alguien a la iglesia y me dijo, pero ¿cuánto tengo que llevar? Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cuánto cobran al entrar? Le dije, no, pues nada. ¿Por qué? Me dijo, bueno, es que una iglesia allá por Jico, si no llevaba 500 pesos no podía entrar. Yo dije, qué buena idea. No, es cierto, no, la verdad se me hizo tristísimo porque dije, ¿cómo? O sea, yo sé que uno ofrenda, yo sé que la Biblia dice que hay que ofrendar, pero eso es de corazón, no es que aquí pongamos a un policía enfrente ahí a ver, ahora la cobranza, no es así. ¿Cuánto cobró Cristo por que la gente escuchara sus mensajes? Nada, ni un peso. A mí me han preguntado, pero si me bautizo, ¿cuánto me va a cobrar? Y yo, ¿cómo que cuánto le voy a cobrar? Nuestra iglesia no cobra ni un peso, pero no son todas las iglesias así, ¿sí me explico? Entonces es lastimoso porque en el deseo de acercarse a Dios mucha gente queda lastimada, queda sentida, queda defraudada y en el internet pues luego la verdad es que se dicen cosas antibíblicas, sandeces, y como uno no conoce a Dios ni conoce su Biblia, pues termina todo confundido y pensando cosas. Entonces muchos deseamos acercarnos a Dios, pero muchas veces no cachamos muy bien, ¿verdad? Y la gente le propone muchas cosas, muchas ideas. Yo tengo unas buenas ideas, estaba buscando a ver qué dice el internet y bueno, escuché algunas buenas ideas. Por ejemplo, lee y estudia la Biblia, eso está bien. Pase tiempo en oración, eso está bien. Asiste a una buena iglesia, eso está también bien. Construye una comunidad de amigos cristianos, o sea, ten amigos cristianos. Solamente asegúrate que sea un buen cristiano, ¿verdad? Porque luego en vez de cristianos son cristinos, o no sé cómo sean, o se llamen, pero no siempre son buenas amistades. A propósito, si tú conoces a alguien que es cristiano y no es buena persona y tú ves que como que no es un buen cristiano, aléjate de esa persona. Un hermano me dijo, pastor, yo entré a un nuevo trabajo y esta persona me dijo, yo también soy cristiano. Y él decía, pero la manera en que hablaba, pastor, la manera que era, yo decía, no sé si sea cristiano. Yo le dije, pues si él es y habla como tú dices, pues no te acerques mejor, ¿no? A él, ¿no? Nada más pues trabajo y punto, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué dice la Biblia de cómo acercarse verdaderamente al Señor? Ahora, de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar del privilegio de acercarnos a nuestro Dios. Es un privilegio, ¿okay? Si yo voy ahorita a Palacio Nacional buscando al presidente, me va a ser muy difícil que me reciba, ¿sí ve? Es un privilegio, por eso mucha gente va nada más hasta por puro morbo, va a las mañaneras para ver al presidente, para estrecharle la mano tal vez. Ahora,
¿Qué dice la Biblia acerca de cómo acercarnos a nuestro Dios? Efesios 2, 11 al 13 nos dice un par de ideas que quiero que veamos en esta noche. ¿Qué dice Efesios 2, 11 al 13? Fíjense este texto que me hizo pensar mucho en estos días. Dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjese ahí esta frase, cercanos. Yo creo que usted y yo queremos estar cercanos en esta noche a nuestro Dios, ¿no es así? Por eso venimos. Queremos estar cercanos, pero vamos a ver qué dice el texto y vamos a hablar del privilegio de estar cerca de Dios. A propósito, ¿qué tan cerca se siente hoy en esta noche del Señor? La intención de venir a la iglesia es acercarnos más a Él, ¿no? Y yo creo que es una de las maneras en que Dios nos ayuda, ¿no? Cuando es una buena iglesia, cuando es bíblica, cuando se nos predica lo correcto, nos ayuda a estar más cerquita de nuestro Dios. Esa es la intención. De hecho, cuando un servicio se hace como Dios quiere, uno sale de verdad sintiéndose más cerquita del Señor, hasta orando más, hasta más espiritual se siente uno, ¿verdad? Y esa es la idea, de acercarnos más a nuestro Dios, ¿ok? No es que usted vea a sus cuates, no es que salga así. Hay gente que sale así, ¿verdad? Como con el ritmo en las venas, y no es el punto que salga con el ritmo en las venas. Si usted quiere salir con ritmo en las venas, hay muchos lugares, muchos antros, y es más, en su casa pone ahí punchis, y va a salir así con ritmo en sus venas, y no espiritualmente lleno del Señor, ¿sí ven? Ahora, vamos a ver, hermanos, porque el estar cerca de Dios, hay dos maneras de acercarse a nuestro Dios, ¿ok? Y vamos a verlo en esta noche. Y vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar, hermanos, este texto nos habla de algo muy interesante. Dice que cuando estamos lejos de Dios, para que uno entienda el privilegio de estar cerca de Dios, uno tiene que pensar qué significa estar lejos de Dios. Si usted ha tenido la oportunidad o la experiencia de vivir lejos de su familia, no hay nada más bonito y más cercano que una llamada o un correo electrónico o algo que a lo mejor estamos lejos, pero te hace estar cerquita un momentito. A lo mejor estás a kilómetros. Cuando yo vivía en Estados Unidos, en otro país, nada más yo compraba esas tarjetitas, ¿verdad? Y llamaba por teléfono, esto es hace 15 años, y llamaba, y esa hora para mí era todo un deleite. Me sentía acercado a mi familia. Y estábamos lejos, pero nos sentíamos cerquita. Entonces, yo creo que uno valora más la cercanía de alguien cuando estamos lejos. Entonces, el texto bíblico nos hace pensar mucho en esto. De hecho, el capítulo 2, versículo 11, me gustó mucho cómo dice Pablo aquí. Él dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está diciendo, acuérdense. Entonces, una de las cosas bien bonitas, para que usted valore qué tan bonito está cerca de Dios. Usted está aquí en esta noche porque quiere acercarse a Dios y puede estar cerca de Dios, pero usted debe de acordarse el tiempo cuando usted estaba lejos de Dios. De eso está hablando aquí Pablo. Él dice, acuérdense que en otro tiempo estabas lejos de Dios. Y les dice varias cosas. Por ejemplo, ustedes son gentiles, dice ahí, ¿verdad? En otro tiempo, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión. ¿Qué es todo esto? Bueno, habla de los gentiles y los judíos. Un judío es quien es de ascendencia judía, que pertenece a cierta tribu de Israel. Yo muchas veces he explicado esto. Yo tengo amigos judíos, como un amigo que estudió en el colegio conmigo en Estados Unidos, David Levine. Él sabía que era de la tribu de Leví, entonces su ascendencia es judía. Entonces, si usted piensa en esto de los judíos y gentiles, es un asunto de familia y de nacimiento, ¿ok? Entonces no es nada más porque usted se sienta judío, usted se sienta mexicano, usted se sienta,
no es como se sienta, es lo que es por su ascendencia. Entonces, eso es muy importante. Ahora, en el caso de los judíos, en la Biblia los judíos son muy importantes. De hecho, del 60 al 70% de la Biblia se enfoca en los judíos. Todo el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, es más, en el Nuevo Testamento hay un libro dedicado a los puros judíos, ¿no? ¿Cómo se llama ese, hermanos? Hebreos, ájale, yo sé, ¿verdad? No hay que ser muy inteligente para saber que el libro de Hebreos está dedicado a los judíos. Ahora, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, miren, piensen, ustedes son gentiles. Antes, pues la Biblia no se dedicaba a ustedes, pero qué bonito que después de tiempo Dios se fija en los gentiles, ¿sí? Entonces, qué bonito que antes, aunque el pueblo judío era el especial, el pueblo predilecto de Dios, y todos los milagros y la ley y las promesas y los patriarcas y los 10 mandamientos y todas las historias judías, todo se da allá en Israel, ¿sí o no? Y de los gentiles casi no hay nada. Pero qué bonito, lo que está diciendo aquí Pablo es, acuérdense, porque antes a los gentiles no se les hacía caso, pero ahora también los gentiles tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. A mí me gusta lo que dice Romanos 3:29, no lo busquen, pero es Pablo escribiendo acerca de esto de los judíos y gentiles. A propósito, los judíos tenían como pacto la circuncisión. Entonces Dios le dice a Abraham, toda tu descendencia y todos tus nietos y bisnietos y toda la nación, su identificación es la circuncisión. Por eso a los que no eran judíos se les llamaba de manera despectiva incircuncisos, ¿sí? Es más, hasta David, cuando habló de Goliat, él dijo, este incircunciso, ¿sí? ¿Cómo se atreve a retar a los ejércitos del Dios Altísimo? ¿Qué está diciendo aquí David? Estaba tratando con desprecio a los que no son judíos. ¿Sí están conmigo? Entonces, esa era la manera de pensar de los judíos. Entonces, ahora Pablo dice, yo sé que ustedes, efesios, no son judíos, pero no te preocupes. Antes no se podía estar cerca, pero ahora ya podemos estar cerca. Entonces, los judíos no podían jactarse de que Dios estaba con ellos, pero ahora tú eres gentil y Dios está interesado en ti. Vean lo que dice Romanos 3:29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Qué bonito, qué bonito. A mí me gusta mucho ese texto, ¿verdad? No nada más es Dios de los judíos, es Dios de los gentiles, ¿sí? Entonces, qué bonito que no necesitas ser judío, ni sentirte judío, ni vestirte como judío, ni comer como judío, ni obedecer los mandamientos de los judíos para que Dios esté contigo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque hay gente que te dice eso, ¿no? Oh, no, usted te tiene que vestir como judío y tiene que obedecer todos los 613 mandamientos que van a los judíos, y tienes que cantar en hebreo, porque si cantas en español Dios no te escucha, porque Dios no sabe hablar español. Dios canta en hebreo. Así te dicen, ¿eh? Y te hacen hablar, y ya no te dicen del Espíritu de Jehová. No. Ahora tienes que decir el Ruaj. Y en vez de decir algún versículo en español, ahora ya tienes que decir el Shema Israel, etcétera, ¿no? Y no, tú no te tienes que espantar. No. Hay gente que hasta dice, no, tú no puedes comer puerco porque a los judíos no se les permite. No pienses en esas cosas. Porque tú puedes acercarte a Dios aunque no seas judío. Qué bonito es ese privilegio. Pero había un momento donde no era así. Ahora también, no nada más, no éramos judíos, sino gentiles. Y eso hablaba de estar lejos de Dios. Sino también andábamos viviendo en la corriente de este mundo. Vean el versículo 1 y 2, ahí de Efesios 2. Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo dice ahí? Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Ahí dice, nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No habla de estar muerto físicamente, habla de estar muerto espiritualmente. Entonces, cuando una persona no conoce a Cristo, está muerta espiritualmente. Aunque vaya a la iglesia y sepa la Biblia,
Se dice que Carlos Marx se sabía bastante del Evangelio de Marcos de memoria. Pero tú ves cómo pensaba y sentía y no había ni un gramo de interés en su caso, porque él era de ascendencia judía, ¿no? Pero realmente, hermanos, no se ve mucho de Dios en el marxismo, ¿no? Ahora, la corriente de este mundo habla de la manera de vivir en general de todo el mundo. Digo, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero sí puedo ver algunas ideas muy generales que casi todo el planeta tiene. Es más, yo le voy a decir algunas cositas, algunas características de qué es la corriente de este mundo. Por ejemplo, la corriente de este mundo cree en la evolución, ¿no? Casi todo el planeta piensa en la evolución, que realmente es solamente una teoría que ni siquiera es comprobable, porque todavía no he visto un chango que se convierta en humano, todavía no lo puedo comprobar, aunque algunos con cara de chango, pero ese es otro caso, ¿verdad? Pero no se puede comprobar, es una teoría. Y a propósito, hay muchas cosas de la teoría de la evolución que científicamente no checan, ¿no? No se puede reproducir entre diferentes especies y poder crear nuevas especies sustentables. Yo lo decía el domingo, ¿verdad? Cuando una especie se combina con otra, el producto, el bebé, sí nace un bebé, pero sale un bebé estéril, ¿no? Como las mulas, decíamos. Entonces la evolución es algo que todo el mundo cree, pero pues no necesariamente es verdad, pero así lo cree, ¿no? El materialismo, todo el mundo anda tras lo material, todo el mundo siempre, ¿qué quieres de tu vida? No, quiero más dinero, quiero un coche nuevo, quiero esto, y siempre están pensando nada más en lo material. Es muy general el ateísmo, ¿verdad? El ateísmo es la filosofía que dice que no hay un Dios, o ellos piensan que no hay un Dios, o tienen un Dios a su manera. Bueno, no, yo pienso que Dios es así y así. Para mí Dios, pues eso es lo que la gente cree o piensa de Dios, pero no es necesariamente verdad. El relativismo también es muy general, ¿no? Bueno, eso es para ti, ¿verdad? Pero para mí no. Ah, caray, yo no sabía que la verdad es relativa. La verdad es verdad, te guste o no te guste, ¿sí? La gravedad existe, es verdad, lo creas o no lo creas. Te perjudique o te ayude. Hay veces que la gravedad te perjudica y te caes y te das uno bueno, ¿verdad? Porque te tropiezas y la gravedad hace que veas de cerca el piso, ¿no? La verdad es que la gravedad es verdad, aunque no lo queramos aceptar. Pero el relativismo es algo tan moderno y tan común que la gente piensa que si para ti algo es verdad, pues te respeto, pero para mí no es verdad. Y eso es para ellos aceptable, ¿okay? El relativismo, ¿no? O también la búsqueda de éxito. Casi todo el mundo quiere éxito, ¿no? Hay muy pocos que dicen, yo quiero tener una vida mediocre y ser un perdedor. No creo, ¿eh? En realidad casi todo el mundo quiere éxito en su vida, quiere dinero, quiere fama, quiere posición. Casi todo el mundo quiere comodidad, ¿no? Es más, tú vas y compras los tenis más cómodos, ¿no? No los más incómodos. Me da los tenis más incómodos que tenga. Yo nunca he escuchado eso, porque la tendencia en todo el mundo es buscar lo más incómodo, ¿sí? También la tendencia allá afuera es, lo más importante es la diversión personal, no importando la ley de Dios, no importando a quién afecte. Hay vicios, bailes, drogas, promiscuidad. La idea es yo divertirme. Y así era usted, así era yo antes de conocer a Cristo, ¿no? Diversión. Y también el antropocentrismo, esa palabra, disculpe, no me gusta usar a veces palabras así muy raras, pero antropocentrismo significa que lo más importante en esta vida eres tú. Y no te importan todos los demás. Yo soy el más importante. Y eso, pues así es allá afuera, ¿no? ¿Quién es el más importante para la gente? Ellos mismos. Entonces, eso es la corriente de este mundo. Y antes de que usted y yo conociéramos del Señor, así vivíamos, así pensábamos, así éramos. Y lo que está diciendo Dios es, aunque tú estabas bien lejos allá, el Señor te buscó. Es más, posiblemente usted haya buscado a Dios y se haya acercado a Dios, pero le voy a decir algo. Posiblemente antes de que tú buscaras a Dios, Él te buscó a ti. ¿No? Piénsalo bien. Posiblemente usted buscó a Dios, pero antes de que usted le buscara a Él le buscó a usted primero. A lo mejor le puso a alguien en su camino, a lo mejor alguien te habló y tú lo mandaste a volar. Estás loca, estás loco. Te invitó a la iglesia y dijiste, sí, después.
O a lo mejor simplemente naciste en una familia que ellos te llevaron a la iglesia, como fue mi caso, ¿no? Mi mamá conoció de Cristo debido al divorcio que tuvo y nos llevó a la iglesia. Yo no quería, francamente, ¿no? Yo creo que los primeros meses no me gustaba la iglesia. Decía, ¿qué mosca le picó a mi mamá? Nunca vamos a la iglesia. Y de repente ya todos los domingos. Y cada 15 días me llevaba a la iglesia. Entonces yo fui acercado. ¿Sí me explico? Entonces, qué bonito que a pesar de que usted y yo no teníamos pensamientos de interés acerca de Dios, pudimos acercarnos a Dios. Y también, fíjese la expresión, en el capítulo 2, ahí en Gálatas, en Efesios 2, a mí hay una frase que a mí me hace mucho ruido en mi mente. Fíjese la manera en que dice el versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de conocer del Señor, usted andaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué frases tan más tristes? Y quiero que usted se acuerde, porque posiblemente usted ya está cerca del Señor. Pero qué difícil vivir así, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Todo eso éramos sin Cristo. Y Pablo lo que está diciendo es, yo quiero que se acuerden, no para humillarlos, sino para que ustedes estén agradecidos de que ahora ya le conozco. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Así que por un momento debe recordar cómo era vivir sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Sí, con religión posiblemente, sí, con tradiciones posiblemente, pero sin Dios. Es más, posiblemente usted estaba en la iglesia y estaba lejos de Dios, hasta que por fin pudo encontrar al Señor dentro de las cosas de Dios, dentro de la iglesia. Hay un himno que me hace pensar mucho, porque este himno es el de años mi alma en vanidad vivió. ¿Se acuerda cómo dice ese texto? Y el canto dice así, este coro, ¿no? Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el Calvario padeció el Salvador. Y cada vez que uno piensa en su vida sin Cristo, usted debe de estar bien agradecido de que el Señor le buscó, de que usted tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, nos debe dar esa perspectiva. Acercarte a Dios es un privilegio. Y piensa cuando no le conocías. Ahora, en segundo lugar, no nada más Pablo dice, antes estábamos lejos, ahora estamos cerca de Dios hoy, ¿sí? Vean lo que dice el versículo 13. Pero ahora, me gusta esa palabra, ¿no? Ahora. Porque un cristiano cuando piensa en el pasado muchas veces tiene cosas difíciles. Pero qué bonito que dice ahora. Pero ahora, dice el versículo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué la sangre de Cristo nos hace cercanos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La razón por la que estábamos lejos era por el pecado. Tu pecado y mi pecado nos aleja siempre de Dios. Así dice la Biblia. En Isaías 59 la Biblia dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, lo que está diciendo el texto es, la razón por la que la sangre de Cristo nos hace cercanos es porque estábamos lejos debido a nuestro propio pecado. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que tú pecaras, para que yo pecara. Pecamos voluntariamente y cuando pecamos nos alejamos de Dios. Por eso la sangre de Cristo es la que nos ayuda a estar cerca de Él, porque lo único que lava el pecado es la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice eso. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, mire, por eso es que un cristiano cuando empieza a entender esto y entiende que solo Cristo es el que me puede perdonar mi pecado y es el único que me puede acercar a Dios, es que precisamente la razón por la cual estás lejos de Dios es por tu pecado. Y la única manera en que puedes quitar el pecado de tu vida es a través de la sangre de Cristo. Por eso un cristiano que entiende la Biblia está bien agradecido por la sangre de Cristo. Una persona que no conoce de Dios
pensar en la sangre se le hace algo grotesco, algo hasta de mal gusto. Pero cuando usted aprende la Biblia y sabe que su pecado le aleja de Dios y la sangre de Cristo le limpia de pecado y usted puede entrar acceso directo a Dios, es algo bien bonito. Y empieza a estar agradecido por la sangre de Dios. Nada más analice todos nuestros himnos. Muchos himnos que cantamos en nuestra iglesia hablan de la sangre de Cristo. Y es porque le damos un valor especial a la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo, usted estaría tan lejos de Dios aunque venga a la iglesia. ¿Sí me explico o no? Usted puede estar en la iglesia y leer la Biblia y hacer todas las cosas e irse caminando de rodillas, caminando no, arrodillado, caminando de rodillas, de aquí a la basílica o de aquí a la iglesia Jico o a donde guste o a la Meca, y usted va a estar lejos de Dios, porque el punto de estar cerca de Dios no es el lugar donde está, sino si la sangre de Cristo le quita sus barreras para estar cerca de Dios o no. ¿Sí ve la diferencia? Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces usted agradezca por la sangre de Cristo, porque si no fuera por la sangre de Cristo, aunque usted busque ser devoto a Dios, usted siempre va a estar lejos de Dios. Ahora, hay algo bien interesante. En el versículo 13 que acabamos de leer, dice, habéis sido hechos cercanos. No dice, se acercaron. Miren, tal vez usted no aprecie esto, pero la verdad que es un detalle muy interesante, que esta frase de que habéis sido hechos cercanos está en voz pasiva y no voz activa. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, los que hablan el idioma español, no nos importa en qué voz está, pero los que estudian el idioma saben que existe voz pasiva y voz activa. ¿Qué significa voz activa? Que el sujeto es el que realiza la acción, y voz pasiva el que recibe la acción. No es lo mismo que tú le pegues a alguien en la cara a que alguien te pegue en la cara. ¿Sí ve la diferencia? Es muy importante esa diferencia, voz activa y voz pasiva, cuando se trata de los golpes, ¿no? Entonces, aquí este texto está en voz pasiva, porque no dice nosotros nos acercamos a Dios, sino dice nosotros fuimos hechos cercanos, o sea, nos acercaron. ¿Sí me explico? Entonces, esto nos dice que tus méritos no sirven de nada para acercarte a Dios. Solo Cristo te hace estar cerca. ¿Sí me explico? Entonces, para que usted se acerque a Dios, en realidad no es algo de tu gusto o tus deseos o tu esfuerzo. Tus méritos no te hacen estar cerca de Dios. Por eso es posible que usted esté aquí en la iglesia, y si usted realmente no conoce a Cristo y no le ha pedido a su sangre que le limpie con su sangre de su pecado, y no conoce a Cristo, no importa que esté aquí, usted está lejos de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Pero si usted está en Cristo y Cristo le perdonó su pecado, aunque usted no está aquí, de todos modos puede estar cerca de Dios. ¿Sí? Entonces, Cristo al ir a la cruz nos hizo estar cercanos de Dios. Escuche lo que dice Juan 12:32. Dice la Biblia, Jesucristo dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Ese es un versículo que a los calvinistas no les gusta mucho, pero está en la Biblia. Un calvinista piensa que solo algunos pueden acercarse a Dios, y no. Ese texto dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué manera? Al ir a la cruz, al ser levantado en una cruz, ¿sí? Entonces, todos tenemos la oportunidad, aunque no seamos judíos, de poder acercarnos a nuestro Dios, ¿sí ve? A través de la sangre de Cristo. Ahora, a través de Cristo uno puede estar cerca. Es más, uno se acerca al Señor, tiene acceso al Señor a través de Cristo Jesús. Por eso cuando usted ora a Dios, a veces no le damos valor a la frasecita con la que terminamos una oración. A lo mejor usted ya lo usa nada más así de, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Mis hijas lo hacen por inercia, porque están aprendiendo a orar. Y si usted está aprendiendo a orar, ya se aprendió esa frase, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Pero a veces no nos damos cuenta que usted no tiene el privilegio de acercarse a Dios de ninguna manera si no fuera a través de los méritos del nombre de Jesús. Por eso esa frase es importante. Por eso cuando alguien ora sin esa frase, a mí algo no me checa. ¿Sí me explico? Porque es acercarte a Dios a través de Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesús, en los méritos de Jesús, en el nombre del Señor Jesús te pido esto. Amén. ¿Sí se da cuenta? Porque no es lo mismo que tú le pidas algo a Dios en tu nombre o que se lo pidas en el nombre de Dios, ¿sí?
Es como si yo le digo a algún joven, oye, haz esto, por favor. No es lo mismo que yo le diga eso, que le diga, en el nombre de tu mamá, tienes que hacer esto. No, pues si mi mamá me manda, entonces lo hago. ¿Sí? Porque con el pastor, pues como ni duermo ahí en su casa, no hay problema, pero con mi mamá duermo y ahí sí me va a ejecutar, entonces lo hago, ¿no? Entonces, o cuando un niño le dice al otro, mi papá dice que tienes que hacer esto, pues es diferente, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Cristo es la manera en que nos acercamos, ¿sí? Entonces, es bien bonito, hermanos, porque usted teniendo a Cristo, usted tiene acceso bien precioso al Señor. Y vea por un momento capítulo 3, versículo 12. También nos habla del acceso de Dios, fíjese. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Está muy bonito este texto. ¿Cómo dice, hermanos? Bueno, desde el 11, para que lo entendamos todos bien. Efesios 3, 11 y 12. ¿Cómo dice en nuestras... No capítulo 2, capítulo 3, ¿ok? Versículos 11 y 12. ¿Cómo dice? Conforme... Fíjese, hasta ahí. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué bonita es esa frase. Ahora, este texto no dice nada más en Cristo, dice también por medio de la fe en Él. Entonces, ahí está hablando de algo que nosotros hacemos. Entonces, por la fe en Cristo es que nos acercamos a Él. Es más, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, debe de hacerlo con fe. Fe en que el Señor Jesucristo nos ha perdonado, fe en que a través de Él podemos acercarnos a Él, pero con fe uno busca acercarse. Mire, se necesita fe no nada más en la existencia de Dios, sino fe en que Cristo ya lo arregló todo para que yo pueda entrar. ¿Sí me explico? Es como esto, mire. Hace unos años que salí del país, fui a Honduras. Y cuando iba a ir, un pastor me invitó y me dijo, pues, queremos que vayas y que enseñes, que traduzcas, que prediques. Y me dijeron, entonces, te vamos a comprar el boleto para ir a Honduras, nada más mándanos la foto de tu pasaporte. Entonces yo mandé la foto de mi pasaporte y ya. Entonces llegó el día, llegó la fecha y yo me presenté al aeropuerto, no, más bien a una iglesia, prediqué en Aragón y de Aragón nos fuimos al aeropuerto. Y entonces yo cuando fui al aeropuerto, yo me fui con la esperanza de que yo habría de tener un boleto para mí. No lo pagué, simplemente yo tenía la esperanza de que alguien más lo había pagado y tenía todo listo para mí, y yo nada más me iba a presentar y recibir mi boleto y meterme al avión. Entonces, esa es la esperanza que uno tiene. Así es el creyente, uno se acerca a Dios con la esperanza de que Cristo ya lo arregló todo para que yo entre. ¿Sí está conmigo? Ese es el punto. Y me gusta como dice ahí el versículo 12, porque dice 3 palabras bonitas, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. 3 palabras bonitas. Cuando alguien está en Cristo Jesús, tiene acceso, tiene seguridad y tiene confianza. Ya decía que acceso, la palabra dice que es tener fe en que somos aceptables para Él y que tenemos favor delante de Él. ¿Sí ve? Entonces, muchas veces gente hace algo para mí o para ayudarme, y entonces yo sé que ya tengo favor con esa persona. Mira, yo no soy una persona de muchas palancas, pero cuando tengo palancas pues las uso. No para hacer algo malo, ¿verdad? Pero por ejemplo, ayer fuimos a esterilizar a nuestra gatita, pero hubo alguien que me ayudó y me dijo, sí, yo te apoyo, y pues no necesitas ir a registrarte, yo hago todo. Bueno. Y pues ya yo hasta dije, y pues ya que vaya, ¿con quién pregunto? No, pues con tal persona. Y pues ya fui y pregunté por esa persona, y todo fue mucho más ágil, porque alguien arregló las cosas para que yo tuviera acceso directo. ¿Sí ve? Ni me tuve que formar, hermano. ¿A poco no le gusta eso, hermano? Es como trato VIP, ¿no? ¿Sabía usted que cuando usted tiene a Cristo Jesús, tiene acceso VIP al Señor? Qué bonito, qué bonito.
La gente tiene que pagar muchísimo dinero para tener acceso VIP a un cantante o a un deportista, o tener ahí el palco y estar cerca de los jugadores. Y usted no se da cuenta que a través de Cristo tiene acceso VIP al Señor. ¿Sí ve? Por eso tiene que estar eternamente agradecido con Cristo. Tenemos acceso directo, tenemos favor para con Dios a través de Cristo Jesús. Ahora hay algo más. Dice que tenemos seguridad. Seguridad. A mí me gusta esta palabra. Fíjese, es muy interesante esta palabra. Tener seguridad de entrar con el Señor es esto. Significa esta palabra en el idioma original libertad para hablar. Significa sin reservas. Significa abiertamente. Significa hablar francamente. Significa hablar sin ocultar nada, sin ambigüedades, sin rodeos. Hay una palabra muy rara que es circunloquio. Es la palabra, pues muy rara. Yo nunca la había escuchado en mi vida, pero circunloquio es sin rodeos. O sea, tú puedes acercarte a Dios sin tanta palabrería. Luego a mí me gusta hablar sin circunloquios, ¿no? A mí me gusta hablar sin rodeos. Cuando yo pregunto a alguien algo y le da vueltas y vueltas al asunto, yo así como que ok, bueno, qué bueno que ya acabó pero respóndeme, ¿sí o no? Porque así hay gente, ¿verdad? Y así, yo espero, cuando yo pregunto algo específico, yo espero algo específico. Entonces, algunos somos así, ¿verdad? Muy como específicos en la manera de pensar. Bueno, a eso se refiere, que tú puedes hablar a Dios sin rodeos, sin cantinfleos, con la confianza libre, valiente, tener el coraje y la seguridad de que al acercarte Él te va a recibir como le hables. He compartido este detalle en la Biblia muy interesante. Uno de los tipos de salmos, hay como 9 tipos de salmos. Y un tipo de los salmos en la Biblia es el salmo penitente. Hay varios tipos, ¿verdad? El mesiánico, el tipo de alabanza, el didáctico. Pero hay un salmo que es muy extraño, porque los salmistas, cuando hablaban a Dios, le pedían que matara a sus enemigos. ¿Sí se ha dado cuenta o no? Ahora, sí está en la Biblia ese tipo de salmo, donde el salmista, por dolor, por quebranto, por odio, lo que usted guste, le decía a Dios: Señor, ráelos del libro de la vida. O sea, quiébratelos. Ahora, no sé si usted lo ha leído alguna vez, pero no significa que Dios les haya contestado a su petición. Así que eso de Señor, por favor hazme viuda, no checa, hermana. ¿Okay? Pero déjeme decirle algo. A mí algo que me impacta es que cómo Dios los escuchó, aunque estaban orando mal. Habremos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, qué bonito que Dios nos escucha. Quizás a veces no oramos de manera correcta. A veces usted no pide lo que debería de pedir y pide de manera incorrecta. No pide lo que debe de pedir y pide lo que no debería de pedir. Y sin embargo el Señor lo escucha, porque tenemos seguridad de hablarle con franqueza, sin reservas. Qué bonito que hay cosas que usted le puede decir tal como la siente al Señor, sin sentir que el Señor le va a juzgar, ¿sí? Eso es hablarle con seguridad, sin rodeos, sin reservas. Qué bonito que usted se puede explayar en hablar al Señor como usted siente y como es, y que Él le va a escuchar. Qué bonita esa confianza que tenemos. De hecho, Hebreos 4:16 dice eso, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en Cristo tenemos el privilegio de acercarnos a Dios, pero lo tenemos con libertad, con acceso, con seguridad y con confianza. O sea, con la confiabilidad de que el Señor va a escucharnos y nos va a responder conforme a su voluntad. A mí me gusta que cuando estamos tristes puedes hablar con Él y decirle que estás triste. A veces los cristianos malentendemos para qué sirve la oración, y cuando tú apenas conoces a Dios y conoces apenas las cosas de Dios, sientes que orar es para pedir. Y ciertamente parte de orar es pedir, pero a veces orar es simplemente hablar con el Señor.
¿sí? Y cuando estás triste puedes hablar con Él. Cuando tienes heridas profundas puedes decírselas y Él te escucha, te consuela, te abraza, te cicatriza las heridas. Cuando tienes confusión y miedos, el Señor dirige tu vida y te da valentía. Cuando tienes urgencia de algo, Él te escucha una oración urgente hacia su trono celestial. Cuando estás en una emergencia o en un asalto o alguna situación gravísima, cuando ves pasar toda tu vida en unos segundos, qué bonito que Dios escucha una oración así, ¿no? Y no es como en el gobierno que dice, espera ahí, Él te tiene ahí 2 horas, ¿verdad? Qué bonito que a través de Cristo podemos entrar al mismo trono de Dios inmediatamente. Entonces usted debe de entender qué privilegio es el estar cerca del Señor. Por eso usted, sí, usa la iglesia, usa la Biblia, usa la oración, pero todas esas cosas son un medio con el propósito de estar cerca de nuestro Dios. Usted debe recordar que nada ni nadie nos puede robar la salvación, porque la salvación es por fe. Y además la seguridad de salvación es por medio de fe en que Él guarda nuestra salvación también. Entonces la salvación no se pierde, pero la comunión sí se pierde. Por eso todo lo que usted y yo hacemos en la vida espiritual es un intento de guardar nuestra comunión, de mantenerla bien, de poder estar con la certeza de que Él está cerquita de mí y yo estoy cerquita de Él. Porque le necesitamos, ¿sí o no? En cualquier momento le necesite usted. En cualquier hora, a través del día, a través de un problema, a través de un asalto, a través de una circunstancia difícil, a través de un problema, un choque con alguien, usted necesita del Señor, ¿no? Y necesitamos buscarle, necesitamos estar cerquita de Él. Entonces es un privilegio, pero es un privilegio que también se convierte en una responsabilidad. Hermano, un cristiano maduro es el que entiende que es su responsabilidad cuidar su comunión con Dios. Al principio alguien te va a preguntar, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Ya oraste? ¿Fuiste a la iglesia o no? Pero debe llegar un punto en tu vida donde si tú quieres de verdad madurar en Cristo, no puedes estar esperando que te pregunten si leíste o no leíste. Es tu responsabilidad. Entonces madurez es cuidar tu comunión con el Señor. Entonces busque pensar maduramente en el Señor y decir, yo voy a leer mi Biblia, aunque no me estén presionando, aunque no me estén preguntando, aunque el pastor no me diga, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Aunque no pase eso, usted venga a la iglesia. Aunque el pastor no se fije o alguien pues no te pregunte si leíste o no, o oraste o no, tú buscas ser una persona responsable de tu propia comunión con Dios. Eso es más madurez espiritual que cuando pues, es que nadie me llamó para ir a la iglesia. Es que mi amiga no me trajo, es que la ruta no me trajo. ¿Sí me explico? Es un asunto de madurez espiritual buscarle a propósito. En realidad la salvación es también un medio para que usted y yo estemos cerquita de nuestro Dios. Para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Entonces el cielo simplemente es el propósito de Dios de tenernos cerquita de Él. Porque Él se deleita en perdonarnos, se deleita en prepararnos mansiones para que donde Él está, nosotros también estemos en algún día. ¿Sí ven? Entonces todo lo que ocurre en la vida cristiana es simplemente el propósito de estar cerquita de nuestro Dios. Porque usted tiene el Espíritu Santo para tener a Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Para qué va al cielo? Para estar con Dios. ¿Para qué recibe a Cristo? Para poder estar cerca del Señor. ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué le cantamos? ¿Para qué le ofrendamos? Todo tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Entonces cuide su comunión con Dios. Y si tiene algo que ponerse a cuentas con el Señor, hágalo. Para eso está la reunión de la iglesia, para ayudarle a acercarse al Señor. Y posiblemente si usted no estuviera en la iglesia y estuviera en su casa, no tomaría un momento de orar y decir, Señor, me pongo a cuentas contigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero estar cerquita de ti. ¿Sí ve? Entonces queremos estar cerca con nuestro Dios. Por eso tantos himnos que hablan, ¿verdad? Cerca de ti, oh Dios, cerca de ti. ¿No? Yo quiero estar. Entonces, yo le quiero animar a que usted aprecie el privilegio de estar cerquita del Señor, pero también usted guarde con responsabilidad su comunión con Dios. Y a lo mejor usted siente que no anda bien con Dios, su comunión se está un poquito en dudoso tiempo. Bueno, creo que ese es un buen momento para tomar unos minutos y estar cerca de nuestro Dios. Amén.
Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a terminar, vamos a orar a nuestro Dios y tomar algunas decisiones. Señor, en esta noche te queremos dar gracias porque a veces no valoramos el privilegio de acercarnos a ti, pero gracias porque a través de Cristo Jesús tenemos acceso con seguridad y confianza a ti. Y en su nombre venimos para agradecerte y para orar. Padre, queremos valorar una vez más este predilecto privilegio que nos has dado en Cristo Jesús. Pero también, Señor, quizás alguno o alguna haya permitido que el pecado le aparte de ti, y quizás este momento es el mejor para que nos acerquemos con arrepentimiento y confesión y poder agarrarnos de ti y decirte que queremos estar cerca de ti, Señor. Y quizás también hubiera alguien que no tiene la certeza de haber invitado a Cristo a entrar a su vida y que necesita recibirle de corazón. Te pido, Padre, que podamos tomar algunas decisiones en nuestra vida. Quizás alguno de mis hermanos está tomando la decisión de que de hoy en adelante van a ser responsables de su propia comunión contigo y no van a esperar a que alguien les anime a leer tu palabra o a orar o a ir a la iglesia, sino que va a ser un compromiso personal, una convicción de querer estar cerca de ti y ser responsable de su propia comunión contigo. Señor, bendice este tiempo de invitación, te lo ruego. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero preguntar si hubo algo que Dios usó en este mensaje para hablarle a su corazón y usted dice: Dios me habló, pastor, y estoy tomando decisiones. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón, pastor. Veo su mano, veo varias manos. ¿Por qué no toma, veo su mano, por qué no toma unos minutos en oración y le dice: Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo no me quiero apartar de tu camino, yo quiero agradecerte porque a través de Cristo yo tengo acceso, porque puedo hablarte de manera desnuda, libre, sin reservas y sin rodeos. Gracias por escuchar mi voz, mi oración. A lo mejor usted puede tomar la decisión de decirle: Señor, yo voy a ser responsable de mi comunión contigo. ¿Por qué no ora a Dios? Y si usted levantó su mano, ¿por qué no pasa unos minutos en oración? Puede arrodillarse, puede pasar acá al frente y orar al Señor y decirle: Señor, yo me comprometo a ser responsable de mi asistencia a la iglesia, de orar y de leer mi Biblia. Yo voy a ser responsable de cuidar mi comunión contigo. O quizás Dios le habló a su corazón y usted tiene que ponerse a cuentas. Nadie le va a juzgar, nadie conoce tu corazón. Pero ¿por qué no te arrodillas? ¿Por qué no tomas unos minutos en oración y le dices: Señor, me necesito poner a cuentas, reconozco que he dejado que mi corazón se ensucie de pecado y yo sé que mis pecados son una barrera entre tú y yo y no quiero que haya esa barrera. Padre, quiero estar bien contigo, quiero cuidar mi comunión contigo. ¿Por qué no ora un momento? Habla con el Señor un momento, pasa unos minutos en oración. Quizás hubiera alguien que no tiene la certeza de haber recibido a Cristo como su Salvador y que Él haya perdonado su pecado. Yo le invito a tomar esa decisión. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo, no tiene la seguridad de haber invitado a Cristo a entrar a su corazón, recíbale en esta noche. Yo le quiero animar. ¿Habría alguien que diga: pastor, yo la verdad tengo dudas, tengo mi confusión y no sé de verdad si Cristo entró a mi vida? Yo quiero recibirle de verdad en mi corazón. ¿Puedo ver su mano un momentito? Si alguien tiene ese deseo y quiere tomar la decisión de invitar a Cristo a su vida. ¿Habría alguien así? ¿Alguien? Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Sabes cómo está nuestra comunión contigo y yo considero que
no siempre nuestra comunión contigo es lo que debería de ser. Ayúdanos a resguardar nuestra comunión con celo, no permitir que nada ni nadie se ponga entre nosotros y tú. Padre, que salgamos de aquí con un nuevo ánimo de poder cuidar y disfrutar el privilegio de acercarnos a ti. Y bendice cada decisión tomada, bendice cada tiempo de oración y cada determinación que se está tomando en este lugar. Y gracias por poder un momento escuchar tu palabra y valorar algo que casi no valoramos. Señor, a veces no nos damos cuenta que tanta gente que va a las iglesias y a las religiones, que se mete en el río Ganges en la India, y hace cada cosa extraña con el fin de acercarse. Y nosotros se nos ha prometido un acceso con seguridad y confianza y libertad hacia ti por medio de Cristo. A veces no le damos el suficiente valor, pero gracias, Señor, por esto. Y bendice cada decisión tomada. Oramos en Cristo Jesús. Amén.